El vicio de los gallos es como el de la droga, Wow. de tan fuerte para la gente dejarlo, Dios mío. que mejor prefieren morir. Mira, yo escuchaba galleros que ellos decían, el día que yo me muera, póngame una pelea de gallo en mi velorio. Y óyeme bien, literalmente, Wow, pero cuando él me puso el dinero en la mano, que yo lo tomé, yo sentí que una brisa salió dentro de mí. una liberación. El espíritu, varón. Dios mío. Esa maldición espiritual de ese vicio salió de mí. Dios te bendiga, Dios te guarde. Desde aquí, desde Excelencia Cristiana Televisión para las Naciones, enviamos saludos a ti, a tu casa, a tu familia, a tus generaciones y aún a los que no han nacido de tu casa. Declaramos que te sea un día lleno de paz y sobre todo que en esta palabra que vas a escuchar encuentres respuestas a oraciones que sientes que Dios no ha contestado. En este día nos sentimos nuevamente honrados y bendecidos porque Dios nos ha dado el privilegio no tan solo de estar vivo y poder glorificarle, sino de también tener un hombre de Dios en nuestra cabina que ha tenido vivencias y más allá de su revelación, vuelvo y reitero como la primera vez, de cómo Dios lo utiliza en liberación, son muchas cosas. Él tiene una historia que puede marcar tu vida y que también puede liberar tu historia. En el día de hoy vamos a dejar que Él se presente a la audiencia. Dios bendiga, pastor. Amén, amén. Buenos días a todos los redentes Amén. de Excelencia Cristiana. Bendigo la vida de cada uno de ustedes en este día. Amén, amén. Nos sentimos gozosos, honrados. Como siempre digo, abróchese los cinturones de la fe, porque vamos a correr a una velocidad que la duda no puede. El día de hoy, pastor, en esta segunda entrega de lo que es una parte más íntima, más allá del hombre que Dios está usando en liberación, en todo esto, la parte más íntima, su persona, ya escuchamos en una primera parte muchas cosas, aparte de las revelaciones que tuvo, cómo Dios lo saca de su cuerpo, lo permite vivir una experiencia donde mucha gente es sellada con el 666. Hay una parte muy importante y es que también viene usted a los caminos del Señor por vía de este llamamiento que ni usted sabía que era un llamamiento. ¿Qué acontece en esa etapa de su vida ya cuando entra a los caminos del Señor? Bueno, cuando yo entro a los caminos del Señor, una de las cosas que inmediatamente comenzó a suceder es que, dado que en ese tiempo el evangelio de esa época tenía una gran rigidez en cuanto a lo que eran los principios, yo recuerdo que yo me convertí un 4 de julio del año 1992 y a los 4 días ya yo tenía una convocatoria que tenía que entrar en un ayuno. Y cuando yo fui, recuerdo era miércoles, a la iglesia, a ese ayuno, yo nunca en la vida había ayunado. Y estoy en mi ayuno y cuando llegan las 12 del mediodía, a mí me dio un mareo. Me fui. Y mientras yo me iba, yo nada más recuerdo que decía el pastor de esa época,
déjenlo que él se va a acostumbrar. Dios mío, Padre. Y cuando regresé del mareo, pues seguí mi ayuno con todo el grupo que estaba ahí. El ayuno era hasta las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Y cuando concluyó, el pastor me dijo, el sábado tiene que volver así mismo como viniste hoy, en ayuno otra vez. Cuando regresé el sábado, volvió otra vez y me dio el mareo más fuerte todavía. Iban los hermanos a querer socorrerme y el pastor le dijo, no, déjenlo que eso hasta que él se acostumbre. Hoy en día, a raíz de esa experiencia, yo he enseñado mucho respecto a eso. Wow. Porque hay muchos creyentes que porque le da un dolor de estómago, que por cualquier cosa no tienen el ayuno como una prioridad en su vida. Y si los creyentes no ayunan, ¿cómo su cuerpo se santifica? ¿Cómo se liberan? ¿Cómo su alma se libera? ¿Cómo se sana? No hay manera, no hay forma. Entonces, Wow. a mí me aplicaron esa receta el primer día que me convertí. Y eso fue lo que echó mi cimiento de una vida de ayuno y de oración, de buscar y vivir en la presencia de Dios metido, realmente. Entonces, al imponerme eso en la iglesia, mi papá no entendía esa cosa. Mi papá era un hombre que era amante de la superstición, consultar a los adivinos, buscar la suerte, en fin. Lo que el futuro depara. Mi papá iba a mucho brujo. Wow, Dios mío. No era un hombre de hacer maldad con la brujería. Pero todo lo que a él le acontecía, él pensaba que era una enviación. Dios mío. Era más espiritual que muchos cristianos. Sí. Dios mío. Y vivía siempre yendo donde los brujos. Entonces, el evangelio en mí, cuando yo comienzo a ayunar y a orar, él entra a mi habitación y me encuentra de rodillas orando, eso comenzó a inquietarlo, comenzó a preocuparlo. Nosotros sabemos hoy que no eran preocupaciones, sino esas ataduras de maldición que estaban en la vida de él, se revolteaban contra mí. Se veían afectadas cuando doblabas la rodilla en la misma casa. Exactamente. Entonces, cuando él veía que teníamos que irnos a trabajar a la loma, caminar 5 kilómetros, 8, 10 kilómetros, a pie, a las 5 de la mañana nos levantábamos, desayunábamos 5 y pico para comenzar a subir loma. Entonces, que yo le decía ese día, ese miércoles, que yo no voy a desayunar. Mi papá se incomodaba de tal manera, algo terrible. Y un miércoles de eso recuerdo que me dijo, hoy tú vas a decidir entre Dios o yo. Ay, 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 ay. Me metió entre la espada y la pared en una encrucijada Dios mío. en la que había que tomar una decisión. Decidir por Dios o decidir por Él. Y entonces yo le dije, yo voy a decidir por Jesucristo. Entonces él me dijo, pues como tú has decidido por Dios, por tu Jesucristo, tú tienes hasta el domingo en esta casa. Ay. Yo tenía 17 años. Pasaporte de una vez. Me dio pasaporte. Me dio visa, no pasaporte, no, me dio visa. Sí. Me dio visa de salida. Con todos los colores. Me dijo, del domingo en adelante esta casa tú no la puedes pisar porque usted ha decidido por Dios y no por mí. Wow. Yo, que no tenía mucho conocimiento todavía, pero ya en la prédica que había escuchado en la iglesia, una de ellas era que había escuchado el texto recitar, que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y yo tomé
tomé ese texto cuando me arrodillé a orar y fue el texto que clamé. Tu palabra dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo tú me recogerás. Así que a partir del domingo yo no tengo dónde estar y tú me vas a buscar dónde yo ir. Me paré de ahí y me fui con él a trabajar a la loma. Pasaron los 3 días, esos días, llega el sábado, me fui a una vigilia que había en un pueblo cercano que está a unos 20 kilómetros de allá de Villa Altagracia, la iglesia madre, y una vigilia, ya tú sabes, una vigilia prendía En candela. desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana. Y yo me pasé mi vigilia yéndome en gloria. Sábado para domingo. El domingo ya yo no podía ir para donde mi papá. Yo de la vigilia no fui a la casa de mi papá. De la vigilia yo me fui a la casa de mi abuela, la que me crió, la mamá de él. Y pues me la pasé durmiendo ese día. A las 6 de la tarde llegó la respuesta de Dios. Wow. Yo estaba durmiendo, llega un primo mío que le llaman Juan Peña, igual que a mí, y le pregunta a mi abuela, le dice a mi abuela, mande a uno de los muchachos a donde Juan Peña para que le diga que mami lo mandó a buscar porque él tiene que entrar a trabajar mañana. Cuando mi tía y yo teníamos tiempos y tiempos que no hablábamos ni nos veíamos, ni que tampoco yo le estaba pidiendo trabajo, Wow. ni nada por el estilo. Wow. Entonces mi abuela le dijo, pero él está ahí durmiendo, que amaneció en una vigilia. Entonces entró a la habitación y me llama y me dice, mira, recoge tu ropa, ve a hablar con tu papá, porque tú tienes que irte hoy mismo para Santo Domingo, porque mañana tú tienes que entrar a un trabajo que a mi papá una compañía le pidió a un muchacho y entonces él le dijo a mami, y mami a quien se le metió en la cabeza de mandar a buscar aquí al campo fue a ti. Dios mío. Dios respondiendo esa oración, Wow. cuando mi papá me puso entre la espada y la pared, tú decides entre Dios o yo. Y yo decidí por Dios y le dije a Dios, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo tú me vas a recoger. Dios, el día que mi papá me puso límite, que de ahí en adelante no podía volver a la casa, ese día vino Dios en respuesta. Yo fui a la casa, recogí mi ropa, la puse en una mochila y fui donde estaba mi papá trabajando ese día, porque estaba trabajando, sereneando en unos tractores como seguridad, y fui allá y le dije, le besé la mano, le dije, papá, como yo no puedo estar a partir de hoy en su casa, yo vine a decirle que ya Dios me encontró lugar donde yo estar. Yo me voy para Santo Domingo. Su hermana me mandó a buscar. Le besé la mano y me fui para el culto para despedirme en la iglesia. Pero yo tenía una situación. Yo no tenía pasaje para irme. Dios mío. No tenía quien me lo diera tampoco. Oye bien, ¿eh? Y recuerdo que le pido a un tío mío que me prestara 100 pesos, que cuando yo cobrara se lo traía, se lo iba a devolver. Y él me dijo, no, yo no tengo dinero para prestarte. Yo te compro los gallos que tú tienes ahí. Porque yo jugaba gallo. Ay, ay, ay. Yo salía para la iglesia los domingos en la mañana a la escuela dominical, y cuando yo llegaba a la calle que tenía que coger para la iglesia, era una prueba, una guerra todos los domingos, porque ahí yo entraba en una, si cojo para la iglesia o termino en la gallera. Y honestamente yo no sé cómo era que yo llegaba a la gallera, porque si te digo que
si te digo que si yo llegaba a la gallera caminando consciente, delante de Dios te miento. ¿Y usted andaba con su Biblia? Con mi Biblia debajo del brazo. Dios mío. Entonces yo llegaba a la gallera, ponía la Biblia debajo de una mata de mango, Esto está y fuerte. entonces yo estaba voceando a los gallos. Yo estaba voceando a los gallos. ¿Y cómo usted? Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo estaba voceando a los gallos, voy al indio, voy al pinto, voy al giro, muchacho, el Espíritu Santo llegaba y me decía, mira donde tú pusiste la Biblia, debajo de un pajón, debajo de una mata de mango. Dios mío. Y tú aquí voceando a los gallos. No fue para la gallera que tú escogiste, tú saliste para la iglesia. Y dentro de mí, yo me sentía tan mal que yo me quería morir. Wow. Y entonces, de momento, el que estaba voceando a los gallos, estaba llorando en la valla junto con todos los que estaban ahí voceando a los gallos. Yo imagino esa cara entre toditas las otras. Y entonces, había gente que me veían y decían, Está perdido. ese muchacho se está volviendo Sí. loco. Porque tú lo ves en un momento gozoso, voceando, apostando a los gallos, y de momento está dando gritos. Y luego se va y se pone, mete en bajo una mata de mango a llorar ahí, a dar gritos. Pero era el Espíritu Santo remordiendo mi conciencia. Yo sentía un juicio en mi conciencia que yo no aguantaba. Y yo le decía al Espíritu Santo, pero Jesús. tú sabes Wow. que yo no quiero venir a la gallera. Santo. Tú sabes que yo no quiero. Tú ves que yo salgo para la iglesia. Y cuando yo llego a la calle de coger para la iglesia, es una batalla y una guerra que tengo todos los domingos para yo ir a la iglesia en la mañana. Y yo termino aquí en la gallera. Quítame esto que yo no puedo yo mismo dejarlo. Yo no puedo. Y en ese dilema yo vivía todos los domingos en la mañana, porque la iglesia daba escuela dominical en la mañana y el culto en la noche. Wow. Entonces yo vivía en esa guerra todos los domingos. Pues ese día que mi tía me mandó a buscar fue el día de esa maldición romperse en mi vida. Porque yo no tenía ni un centavo para yo venir para Santo Domingo. Yo recuerdo que el pasaje en ese tiempo era 25 centavos. Un peso con 25 centavos para venir aquí a Santo Domingo. Jesucristo. Y yo no lo tenía, ni tenía quien me lo diera. Y tenía un tío que me lo podía dar. Él era gallero, igual que yo. Mi abuelo era gallero, por parte de mi papá, y por parte de mi mamá también eran los dos galleros. Una maldición, ya tú sabes, y entonces yo la estaba heredando también. Wow. Entonces, el tío mío me dijo, yo no tengo dinero para ayudarte. Véndeme los gallos. Wow. Y yo dije, no, los gallos no. Él me dijo, pues no te vayas. Vas a perder tu trabajo mañana. Si tú no entras a trabajar mañana, tú vas a perder trabajo. Así que tú decides hoy entre los gallos y el trabajo. Yo sé que los que son galleros ahora mismo, tengo que hacerte paréntesis, están entendiendo la sangre que hay aquí. Bueno, yo te puedo decir algo. De gallo yo sé porque yo lo vivía y lo disfrutaba. Y yo puedo decir que el juego de los gallos es una adicción como si fuera la droga. Wow. Como si fuera la droga. Escucha, dominicano. Es algo que la gente, el que tiene esa adicción, la vive de una manera y la disfruta de una manera más, óyeme bien, más que su propia mujer, que su propia familia. Yo le voy a hacer una pregunta breve aquí. No pierda la idea, el concepto de lo que estamos hablando. Pero yo escuché que un hombre, empresario, con todo lo tenía ese hombre. Y en una apuesta de gallo, empezó a apostar cosas. Todo lo puso ahí. Lo perdió todo. 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 Es que mira qué sucede. Es que es una pasión tan terrible que cuando tú ves tu gallo ganando, y tú tienes dinero, en ese tiempo decir doy 1000 a 100 era hablar un viaje de dinero. Cuando estamos hablando que un pasaje de trasladarse era $1.25. Sí. Estamos hablando de quizás 100,000 o 200,000 de ahora. Óyeme, era mucho dinero. Entonces, tú escuchabas en ese tiempo, yo doy 10,000 a 1000, una apuesta. Wow.
Dios mío, padre. Oye, una apuesta. Entonces eso le llamaban, en esa apuesta había un término que se llamaba viga. Que si se caía la viga, era que por el gallo que estaban dando 1000, 10,000 a 1000, el que estaba perdiendo, que ya estaba casi muerto, se paraba y mataba al otro. Entonces imagínate, quien agarraba una apuesta de esa y la ganaba, había que recogerlo. Había gente que había que echarle hasta agua para devolverlo. Gente que le daban infarto en la gallera y todo. Mucha gente se muere. Mucha gente se muere. Sí, literalmente. Se mueren, óyeme bien, que tienen que enterrarlo. Tienen que enterrarlo. Es que tienen el alma, entregan un nivel de pasión en el momento del juego. Es como cuando en Brasil, en estos lugares, se juega fútbol. Sí. Que se anota un gol. Hay gente que... ¿Cómo se dice? La fiebre del fútbol. Ese gol para mí quizás no es nada aquí en República Dominicana, pero un hombre que apostó 1.000.000 a ese gol. Bueno, yo te puedo decir, mira, mi abuelo, uno de mis abuelos, cuando los gallos que él apostaba ganaban, lo que él llevaba, que ganaban, eso lo veía yo en la gallera. Él salía corriendo en esa gallera, se metía a un play que había, le daba vuelta ese play, y le daba vuelta ese play, se tiraba al suelo, se levantaba y hacía de todo. Es una cosa terrible. Hay otros que tú ves que comienzan a revolcarse y se revuelcan y tiran unos gritos para arriba. Es una locura. Eso es una locura totalmente. Entonces, a mí, ese tío mío, cuando yo le dije, no, mi gallo no, me dice, pero tú eres el único evangélico del diablo que yo veo yendo a la iglesia con una Biblia y metido en la gallera jugando gallo. No él sabía si lo que... Y me lo dijo delante de otras personas. Ay, Dios mío. Óyeme, y a mí me dio una vergüenza. Tú no eres evangélico nada, tú no eres cristiano nada. Los cristianos no juegan gallo. ¿Usted sentía que él estaba peleando porque usted le negó los gallos? ¿O fue algo que fue como diseñado, permitido para...? Después yo lo entendí, que fue Dios que lo usó a él, para que él me diera esa pela. Él me diera esa pela y esa maldición que estaba en mí se pudiera romper. Wow. Y entonces yo decidí venderle los gallos, dárselo. Él me dio, creo que fue en 300 pesos que me dio por esos gallos en ese tiempo. Y óyeme bien, literalmente, Wow, pero... cuando él me puso el dinero en la mano, que yo lo tomé, yo sentí que una brisa salió dentro de mí. una liberación. El espíritu, varón. Dios mío. Esa maldición espiritual de ese vicio salió de mí. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo vine donde mi tía, cercano a mi tía, había una gallera. Y la iglesia estaba frente a frente a la casa de mi tía. Pero nunca más yo pisé una gallera. Porque todo el deseo de ir a una gallera se me fue. Ahí lo que sucedió fue que cuando yo le entregué los gallos a él y recibí el dinero, ocurrió lo que se llama en liberación, despojo, porque yo me despojé. Hay un montón de gente que están atados a maldiciones porque no se han despojado de las cosas que representan esas maldiciones, las cuales lo tienen atado. Esto está fuerte. Realmente, esa es la realidad. Tuve muchos creyentes que están hablando de que Dios lo ha bendecido, que esto y que aquello, que lo otro, pero no salen de una guerra, no salen de una lucha, no salen de una prueba y de tanto problema, pero es porque ellos no saben lo que es despojarse de aquellas cosas que representan entidades espirituales que tienen dominio en la vida de ellos y que al ellos no despojarse, esas entidades o esos demonios, espíritus malignos, lo controlan. Oh, pero usted sabe lo que usted llega con la Biblia a la gallera. Oh, pero tú sabes lo que es tú llegas con la Biblia, con la Biblia debajo del brazo a una gallera. Que posiblemente si el enemigo seguía haciendo el trabajo, iba a llegar usted un día a la iglesia con el gallo en los sobacos, pensando que era la Biblia. Realmente, óyeme, porque, y es como te digo, hay mucha gente, wow, sobre todo las iglesias y ministerios que de liberación no conocen.
Estamos hablando de un gallo en la vida de una persona, pero puede ser un espíritu de masturbación en la vida de un ministro. Oye, puede ser la droga. Cualquier cosa que tenga un espíritu envuelto. Wow. Cualquier cosa. Yo te estoy diciendo que el vicio de los gallos es como el de la droga. Wow. De tan fuerte para la gente dejarlo. Dios mío. Que mejor prefieren morir. Mira, yo escuchaba galleros que ellos decían, el día que yo me muera, pónganme una pelea de gallo en mi velorio. Dios mío. Pónganme una pelea de gallo en mi velorio. Es para que tú veas cómo una atadura llega a un nivel tal de tornarse tan vivencial en la vida de un ser humano. Por eso fue que una vez se hizo un poco viral un video de un hombre que le dijeron, ay, se te murió el gallo, y el hombre le dio unas cosas y lo estaban agarrando, es broma, papi, y todo el mundo fue a agarrarlo huyendo. Y lo duro es que yo he escuchado precios de gallo. Un gallo, $500,000 Sí, no, y $1,000,000 y 2 millones de pesos. ¿Y qué? Que tiene tanta victoria. Y yo, ¿pero y esto? Sí, sí, sí. Y entonces cuando usted viene a Santo Domingo, se encuentra... Cuando yo vengo a vivir a Santo Domingo, cercano a mi tía había una gallera. La primera impresión de encontrar la gallera cuando usted está a punto de, o sea, intentando afirmar una fe, ¿qué pasa? ¿Qué sensación, qué idea? No, era como que si yo nunca hubiese ido a una gallera. La brisa que salió. Ya yo estaba libre. Wow. Ya yo estaba libre, porque al despojarme de lo que me ataba, la atadura que había en mí salió y se fue. Wow. ¿Qué acontece luego de que usted llega a Santo Domingo, libre de los juegos de gallo y todo esto? Empieza a trabajar. ¿Qué trabajo fue? Yo entré a trabajar a una compañía que era de alimentos balanceados. Los alimentos balanceados son los alimentos de engorde de animales, de cerdo, de pollo, que son los que hacen que un pollo en 45 días de haber nacido ya tenga 3 y 4 libras. Yo que trabajaba eso, yo sé muy bien qué tipo de producto químico es que le echan Dios mío. a esa mezcla de maíz con una serie y hormonas, con el cual hace que ese animalito recién nacido, comiéndose ese maíz, ligado con esas hormonas, en 45 días tenga 3 y 4 libras. Wow. Realmente. Ahí en esa área donde yo trabajaba, si entraba un lagarto, a los 10 minutos moría de una vez, y a los 10 minutos ya estaba hecho, que cuando tú lo tocabas se volvía polvo, de lo fuerte que era. El químico, Sí, entonces yo veía que a los trabajadores cada 7 o 8 meses lo cambiaban, y yo no entendía por qué. Y era porque si lo dejaban mucho tiempo, se moría. Podían morir. Pero no le tocó trabajar a usted ahí dentro. A mí me tocó trabajar ahí. Yo era de los ligadores. Ahí era que estaba, ahí es que hay una máquina. Yo era, en ese tiempo, la producción no era tan grande y nosotros teníamos que ligarlo a mano. A mano, wow. Entonces, nosotros usábamos unos guantes. Y cuando entrábamos los guantes dentro de esos productos, sentíamos que la mano se nos quería congelar. Y cuando la sacábamos, entonces sentía que la mano quería coger fuego. Todo eso se lo come la gente en los pollos gringos que se alimentan. Por eso tú ves hoy que las niñas, es fuerte lo que voy a decir, pero por eso tú ves hoy que las niñas a los 10 años, 11 años, 12 años ya han desarrollado. Cuando en los tiempos que yo nací, una muchacha se desarrollaba a los 18, 19 y 20 años. Wow. Comiendo la carne natural. Dios mío. Esa es la realidad. Muy fuerte. Entonces, yo duré 8 meses en ese trabajo. Me votaron a los 8 meses. Yo no entendía por qué. Y después que me votaron, entonces entendí. Porque mi cuerpo comenzó a secarse. Y yo recuerdo que yo iba al hospital,
me hacían todos los análisis y no me encontraban nada. Nada. ¿Qué facultad tenés este tipo de ciencia? Y no me encontraban nada. Wow. Y recuerdo que llegó un momento que en la iglesia pensaban, aquí en la capital, pensaban que yo en cualquier momento me iba a morir. Entonces yo tenía el dilema y el problema que mi papá me había botado de allá y que volver allá era como una derrota. Dios mío. Era Un orgullo natural había. Había, no era un orgullo natural, sino verme derrotado en mi decisión de decidir por Dios y ahora yo estoy sin trabajo para yo sostenerme. Dios. Para yo sostenerme y entonces no tener dónde ir y tener que volver para allá. ¿Creías que podría demostrar que el decidir a Dios era una equivocación? Exactamente. Wow. Entonces me encuentro porque dentro de ese proceso, yo recuerdo que de donde mi tía pasé a vivir donde mi mamá, que mi mamá trabajaba aquí en Santo Domingo, en la urbanización Fernández, y entonces esa familia adinerada le dijo a mi mamá, vamos a poner a tu hijo a estudiar en el colegio Loyola para darle una educación católica y todo eso. Como yo estoy en el evangelio, ya tú sabes, con ese fuego evangélico, y en ese tiempo era una guerra entre católicos y protestantes, ya tú sabes, entonces yo dije no. Al yo negarme, entonces mi mamá, como es natural, se sintió mal conmigo. Sí. Mi mamá era católica. Ay. Y entonces mi mamá me dijo, pues tú tienes que salir de aquí. No me votaron ellos. Mi mamá me dijo, tú tienes que salir de aquí. Wow. Y eso mi mamá lo sabe. Si en algún momento mi mamá ve este video, mi mamá sabe que fue así. Dios mío. Y yo me vi, porque mi mamá, al yo no tener para dónde ir, y no me iba, y todo, entonces mi mamá agarró y sacó, y agarró y se fue, y aparentó como que había dejado el trabajo, a ver si yo no me iba a ir. Y entonces, cuando yo me vi así, tuve que tomar la ropa, toda mi ropa, en percha, y yo llegué a Teleantilla, oye bien, a tomar una guagua para yo coger para el campo. Dios mío. Tomé una moneda de 25 centavos y se le eché a un teléfono, es un teléfono público. Sí. Llamé al pastor de la iglesia donde yo me congregaba aquí. Y yo le dije, es que yo estoy en esta condición ahora mismo. Estoy en la parada para tomar la guagua para irme para mi pueblo. Wow. A menos que no encuentre a alguien que me tienda una mano y me ayude. Dios mío. Y entonces recuerdo que él me dijo, tú no vas para el campo, tú no vas a volver allá. Lleva toda esa ropa donde la hermana Olga, que yo la voy a llamar, Wow. hasta que yo vaya en la noche a la iglesia. Y yo fui a donde la hermana Olga, llevé la ropa, ya él la había llamado. Y entonces cuando el pastor llegó a la iglesia, me dijo, mira, lo único que yo te puedo ofrecer ahora mismo es que duerma aquí en los bancos de la iglesia, en el piso de la iglesia, hasta que tú, como estás trabajando, se te busque una pequeña casa, una pieza de alquiler acá, tú la alquilas y ya se resolvió el problema. Wow. Oye bien, ¿eh? Entonces así lo hice. Entonces comencé a dormir en la iglesia, ya tú sabes, hasta que mis huesos se acomodaron a los bancos de la iglesia. No dormía en el piso porque el piso era frío, entonces dormía en los bancos de la iglesia. Dios mío, Padre. Entonces, en esos días pasaron menos de un mes. El pastor dio un mensaje sobre la aflicción de Job, un domingo, y yo no sabía que ese mensaje era para mí. Y cuando yo voy el lunes al trabajo, encuentro la liquidación en el escritorio, que me llamaron a la oficina. Usted está liquidado, siendo yo uno de los mejores empleados. Wow. Pero si yo permanecía en ese trabajo 2 o 3 años, yo iba a ser uno de los muertos con todos esos químicos. Entonces ahora estoy sin trabajo. Wow. No encuentro trabajo. Durmiendo en los bancos de la iglesia.
me estoy secando, como te decía ahorita. Voy al médico, no me encuentran nada, y secándome cada día, y los hermanos comienzan a decir, pero tú te enfermo. No puedes volver al campo. No quiero volver al campo. Todo cerrado. Recuerdo que le dije al pastor y a los hermanos, si yo me muero aquí, entiérrenme ustedes por aquí. Se lo dije así. Dios mío. Si yo me muero aquí, entiérrenme ustedes. Pero es que yo al campo no vuelvo. No vuelvo. No voy a volver, no voy a volver. Yo buscaba trabajo por todos lados, no encontraba, todas las puertas cerradas. Fui a una construcción que mi mamá habló con un maestro constructor. Ya pues dile que vaya. Y yo fui. Y cuando me vieron tan flaco así, muriendo, me dijeron, no te va a morir. Y entonces los trabajadores que estaban ahí le dijeron al maestro, ponlo a cargar esos bloques de 8 para la segunda. Un camión de bloques llevaron. Y yo comencé a cargar bloques de 8 y carga bloques de 8 y carga bloques de 8. Cuando eran las 12, yo pensaba que a la hora de yo estar subiendo bloques, yo me iba a ir. Y cuando llegaron las 12, se miraron todos y dijeron, él no va a volver. Mi mamá me había dicho, voy a comer allá, en lo que esté trabajando ahí. Entonces fui a comer donde mi mamá. Y cuando regresé, me dice el maestro y los que estaban ahí, ¿y qué es lo que tú tienes adentro? Digo yo, nada, yo soy un hombre de trabajo. Oye, yo duré 2 días cargando todos esos blogs. Cuando cargué todos esos blogs, me dice el maestro, ya el trabajo se acabó. No hay trabajo para ti. Me despachó. 2 días. Dios mío. Entonces, otra vez a pasar lo mismo. Dios mío. Un hermano me consiguió trabajo en la manicera. Allá en la manicera me dieron un entrenamiento de 1 semana y me entregaron una máquina. Cuando me entregan la máquina, era una envasadora de detergente, Bambi y todo eso, y yo, imagínate, y yo contento con mi trabajo ahí. Y yo estoy viendo cada vez que la máquina se descontrola, que había que llamar a los mecánicos, era el protocolo de la compañía, que había que llamar a los mecánicos. Entonces yo estoy mirando cómo los mecánicos calibran la máquina y entonces los mecánicos ven que mi máquina ya no se descontrola porque cuando me va descontrolando yo la voy calibrando. Dios mío. Se reunieron los mecánicos, me hicieron un reporte, me cancelaron. Dios mío. Al mes me cancelaron. Wow. Y entonces yo dije, pero Dios mío, pero ¿y qué es? ¿Y qué es lo que pasa? Lo hago bien, me cancelan, me botan. Dime qué es lo que pasa. Llega Dios y me recuerda, la aflicción dejó. Dios mío, Padre. Oye, la aflicción dejó. Dormir en el piso, dormir en los bancos de la iglesia, meses, años. Oye bien. Por último el pastor me dijo, pero déjame llevarte a la imprenta donde yo soy encargado en el concilio. Me llevó allá para trabajar terminación de todos los libros, las revistas, los libros de escuela dominical que se producían y todo eso, miles y miles y miles de libros. Cuando llevó todas esas máquinas ahí, yo le pregunté a él, ¿y por qué de la iglesia no viene nadie a querer aprender acá y tienen que tener gente de la calle? Dijo el pastor, porque nadie se interesa en aprender. Digo, pero denme la oportunidad a mí. Yo, pues si tú quieres, no hay problema. Me dijo, pero lo único que al que va a aprender aquí no se le paga. No se le paga. Digo, no, eso no es problema. Eso no es problema. Yo busco la manera de cómo yo conseguí mi pasaje y yo venir aquí. Punto y se acabó. ¿Tú sabes qué yo hice? Yo comencé a hacer dulce de coco y batata. Wow. A venderlo en la iglesia. Un muchacho de 18 años. Dios mío. Oye bien, pues no encontraba trabajo por ningún lado. Todos los lados. En un proceso metido. Y me hacía dulce de coco y batata, lo vendía en la iglesia. Y como yo era limpiabota en Villa Altagracia, hice una limpiabota aquí. Entonces le limpiaba los zapatos a todos los hermanos de la iglesia. Limpiaba a domicilio. Producía dinero para yo irme al taller. Aprender. A aprender. A aprender. Dios mío. Recuerdo como ahora
le pagaban 2.500 pesos por mediodía de trabajo mensual, él yendo mediodía a lo técnico. Y yo cobraba, me pagaban 100 pesos por día cada 3 meses cuando había que terminar todos los libros. Entonces yo lo que me ganaba ahí lo guardaba y lo me administraba, y con eso yo me iba manteniendo, me iba sosteniendo, ya tú sabes. Como decimos los dominicanos, cogiendo más lucha y pasando más trabajo que un forro de catre. Pero algo importante, mi fe nunca desmayó. Dios mío, la fe siempre estuvo activa. El fuego de Dios en mí nunca se apagó. Yo vivo en la iglesia, yo lo que vi era orando. ¿Sabes qué yo hice? Agarré una bocina de campana, la puse arriba de la iglesia, y a las 5 de la mañana yo despertaba a todo el mundo con un matutino, orando por la comunidad, orando por la gente, orando por el pueblo. Todos los días, óyeme, todos los días. Yo había aprendido todo el tiempo. Pues bien, entonces cuando yo voy llegando a la iglesia, yo alcanzo a ver a Martín, ese es compañero de trabajo, y él abre los brazos y corre y me abraza. Teníamos tiempo que no nos veíamos, y comenzó a llorar. Y me dice, yo escuché la voz de Dios que me dijo cuando yo cobré, agarre el sueldo y llévaselo a Juan Peña. Y yo le dije, pero Señor, yo no sé dónde vive, yo no sé dónde es, yo solo sé que es por el ensanche Quiqueya. Dios le dijo, agarra una guagua y coge para allá. Salió a la 27, cogió una guagua banderita, le dijo, déjame en la 19, bajó la calle de la 19, el Espíritu Santo guiándolo. Cuando llegó a la Jaragua, le dijo, dobla aquí a la derecha, y entonces cuando yo voy llegando de esa visita que estaba haciendo con las hermanas, lo alcanzo a ver, y cuando él me alcanza a ver, se mandó corriendo y me abraza y llora y me está contando todo lo que ha pasado. Y me dijo, yo no quiero problemas con Dios, toma. Dios mío. Toma. Yo lloré. Y yo dije, verdaderamente, Dios no abandona a sus hijos. Wow. Me acordé de la historia del profeta Elías, cuando Dios agarró un cuervo y lo llevó. Sí. Para que ese cuervo le llevara alimento, para alimentarlo. Wow, Dios mío. Él estando metido en la cueva. Yo estaba en la cueva de la iglesia. Sí, sí. Metido. Y Dios agarró un cuervo. Wow. Y le dice, ve, llévale el salario tuyo a Juan Peña. Búscalo. Y así mismo Dios lo direccionó. Y Dios lo llevó al lugar donde yo estaba. Yo he aprendido con estas experiencias que yo viví al principio, que verdaderamente con la gente que Dios tiene propósitos específicos para el mañana, cuando Dios lo llama, el evangelio que nos venden es un evangelio de paz, gozo, es un paraíso. Pero lo que menos sabemos, aquello que Dios tiene propósitos específicos para con ellos, para manifestarlo en el futuro, que lo que nos espera es toda una vida de proceso para Dios comenzar a prepararnos a través de las experiencias que Él permite que nosotros vivamos. Que aunque en el momento no parezcan agradables, porque van en contra de nuestra carne, van en contra de nuestros deseos, van en contra de nuestras voluntades, pero es el propósito de Dios que está trabajando en la vida tuya para irse formando el hombre que Dios quiere mañana, la mujer que Dios quiere mañana. Wow. Dios mío, poderoso. Algo que me llama la atención, ahora que vamos a cerrar, es que usted siempre estuvo buscando trabajo, pero aún así Dios quería que usted dependa de Él. En ese tiempo yo pude desarrollar altos niveles de dependencia en Él y Dios comenzara a fluir y aportar una unción tan alta que yo recuerdo que cuando yo visitaba iglesia y me entregaban un micrófono y comenzaba a predicar, yo veía que gente caía pataleando en la iglesia y se movían como culebra en los pisos de la iglesia. Ahí entra la liberación. Déjenlo ahí, pastor. La tercera parte, la tercera entrega. Prepárese, esta es la segunda.
Vamos a hacer una oración por la audiencia antes de irnos, pastor, brevemente, pero con fe, para que puedan ser bendecidos y prepárense, porque hay muchas personas que conocen el misterio de la liberación y están siguiendo los pasos ahora y van a saber de dónde proviene todo. Así que prepárense en una tercera entrega, porque yo esa pregunta la tenía guardada ahí. ¿Dónde inicia la liberación? Pero vamos a hacer una oración y usted manténgase conectado para que pueda disfrutar de una tercera entrega. Amén. Padre, gracias. Oro en este día por todos aquellos que están conectados a esta plataforma. Gente que pueden estar viviendo situaciones igual o parecidas a las que yo tuve que vivir. Y que esta palabra en este día le vienen como un bálsamo, Señor, para que entiendan que no es que ellos están perdidos ni que tú los has abandonado, sino que tú estás trabajando y procesando la vida de ellos y que aunque no lo entiendan en este momento, lo van a entender en los años venideros. Señor, oro por fortaleza para ellos y para que tu unción y tu gracia vayan desatándose en la vida de ellos y le vaya dando la fuerza para ellos vencer esos procesos. Porque estos procesos, al ser vencidos, lo dejarán con una autoridad ganada. En el nombre de Jesús, lo bendigo en este día. Padre de gloria. Amén. Amén. Poderoso, poderoso. ¿Cómo las personas pueden seguirlo en las redes, encontrarlo, comunicarse con usted, pastor? Me pueden encontrar por Anselmo Peña Benz en Facebook. También pueden buscar Carefa, que así se llama el Facebook de la iglesia. Casa de Restauración Familiar y Avivamiento, que está ubicada en la carretera de Mendoza, Villa Faro, en la Plaza Efrén, tercer nivel, al lado de la farmacia Mendoza. Okay. Ahí nos pueden encontrar. También en el canal de YouTube que se llama Carefa, un canal que está en construcción. Amén, poderoso. Tremendo lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros a través de este testimonio. Todo el que quiera oración o aceptar a Jesucristo, llame, Excelencia Cristiana, escriba, estamos orando y creemos que Dios va a seguir obrando. Como siempre decimos, recuerde suscribirse a la plataforma más importante del mundo que se llama Jesucristo. Si no eres cristiano, arrepiéntete, suscríbete en el corazón de Cristo. Luego te suscribes a Excelencia Cristiana, tu plataforma. Dios te bendiga.